de Chile. Bueno, hemos hablado con Raúl Sor largo y varias veces sobre la situación peruana, primero en la antesala de la campaña, después en la campaña misma para presidente o presidenta, después los resultados, toda esa dilación en torno a las acusaciones de fraude que hizo Keiko Fujimori, la revisión de los votos, etcétera, el dictamen final de que Pedro Castillo es el nuevo presidente de Perú, su asunción, y ahora ya hay que empezar a juzgar, Raúl, o empezar a analizar un poquitito lo que está pasando de acuerdo a las facultades y las cosas específicas que el presidente Pedro Castillo va a iniciar y va a hacer para, bueno, revertir un poco la situación que él mismo describió cuando se presentó como candidato. Exacto, sí, Fernando. Bueno, hay que decir que Perú caminó 1 mes y medio por una senda muy peligrosa, una senda en que hubo muchos rumores de golpe de Estado y que amenazas de que el proceso democrático podía haberse interrumpido. Fue la propia Keiko Fujimori la que propuso que se anularan las elecciones y se convocaran a nuevos comicios. Hubo rumores de movimientos militares, en fin, nada de eso pasó, salvo las declaraciones de Keiko Fujimori, sí, esas están documentadas, pero a nivel militar, más allá de los rumores y algunas renuncias, no hubo mayores que fueron explicadas porque ya estaban anunciadas, como siempre suele ocurrir en estas situaciones, y es muy difícil esclarecer exactamente qué pasó, pero había un cuerpo de oposición muy sólido, muy fuerte y muy agresivo contra Pedro Castillo, sobre todo en sectores de la extrema derecha, que en el Perú, porque fue muy separada, muy dividida, obtuvieron relativamente poca representación, pero eso no quiere decir que no tengan fuerza y, como sabemos, los poderes fácticos no se miden necesariamente en votos. Y ahora acaba de tener un importante revés Pedro Castillo porque el Congreso ha elegido una directiva enteramente de derecha, es decir, una presidenta y 3 vicepresidentes, ¿perdón? Opositora en ese sentido. Opositora, sí, pero claro. Damos por sentado que el gobierno de Castillo es de izquierda, sí, opositora, pero bastante marcadamente de derecha, y esto le va a presentar una serie de dificultades para gobernar. Entra con un Congreso que está muy receloso, me refiero a su actual directiva, muy temeroso de las cosas que puede hacer Castillo y especialmente de lo que se ha venido a llamar en Perú su padrino, que es Vladimir Cerrón, que es el jefe de su partido Perú Libre, que es un militante de una de las facciones, de las tantas facciones comunistas que existen en el Perú. El Partido Comunista original se ha fraccionado muchas veces y hay distintos matices que van desde el maoísmo a los prosoviéticos e incluso algunas corrientes filotrotskistas. En fin, es una izquierda muy fragmentada y existe por parte de la derecha, naturalmente, bastante recelo. Pero al parecer, por las declaraciones que han aparecido, Estados Unidos le dio la luz verde a Castillo. Muchos de los que estaban en estos conciliábulos, digamos, no sé si llamarlos, llegaron a ser complots, pero estaban mirando naturalmente a Estados Unidos, cómo Estados Unidos ve este gobierno que claramente rompe con la línea de los gobiernos de derecha que han gobernado en el último tiempo en el Perú, y con una situación en la cual inevitablemente a cualquiera que es de izquierda se le acusa de estar a favor de Maduro, de acompañar a Venezuela.
De manera que, y esto estuvo presente en las elecciones presidenciales anteriores en el Perú, no solamente de esta. Y en esas condiciones había mucho interés en saber qué planteaba Estados Unidos. Y Estados Unidos, al parecer, por las declaraciones que han hecho desde el Departamento de Estado, ha tomado una posición bastante neutral y diciendo que está abierto a cooperar con el gobierno peruano, invitándolo a seguir con política moderada y, en fin, aceptar un cierto modus vivendi con el nuevo gobierno peruano. Y eso, sin duda, le tiene que haber facilitado la llegada al gobierno, porque creo que hubo momentos en que había clara tensión. No es normal que en un país se tarde 6 semanas en resolver quién va a ocupar la primera magistratura. No, de todas maneras, y tomando en cuenta los datos duros, Raúl, de lo que fueron las últimas 5 presidencias o 6 presidencias de Perú, si prácticamente todos o están fugados o hay un suicida, hay presos, hay otros que están a punto de entrar en juicio. Estamos hablando de los presidentes de la República, no estamos hablando de algún parlamentario por ahí aislado o un alcalde, como estábamos conversando recién, así, de una comuna aislada. No, estamos hablando de los presidentes de la República. Te repito, hay uno fugado, hay otro suicidado, hay otros presos, hay 2 o 3 que están sometidos a juicio. Todos estos por coima en el marco del escándalo de Odebrecht y otros más. Por lo tanto, el sacudón, si tú quieres, en términos moral, que tuvo Perú, fue muy brutal. O sea, ¿quién se salvaba? Sí, bueno, y fíjate, hay cosas que somos América Latina, y hay cosas que tenemos muy en común con Perú. Por ejemplo, uno de los conceptos que se ha popularizado tremendamente en nuestro país y que permanentemente está saliendo a la palestra en Perú son los territorios. Entonces, y los territorios son hasta cierto punto un eufemismo de la descentralización. El hartazgo que existe con el poder de la capital, con el centralismo y el deseo que tienen muchos en Chile y también en el Perú, de que haya una distribución geográfica más equitativa dentro del país. Y ese ha sido un concepto central. Ahora, Evo Morales está en estos momentos en Perú y ha estado discutiendo otro concepto que ha venido avanzando mucho, no tanto en Chile, pero que está en el sustrato de muchas de las discusiones, y lo vimos a través de la profusión de banderas mapuche durante las distintas manifestaciones. Bueno, es el concepto de plurinacionalidad, es decir, el reconocimiento de los distintos componentes indígenas, étnicos, que existen en una nación. Y Evo Morales ha estado señalando que Bolivia, que él proclamó como Estado plurinacional, y la experiencia que hayan tenido en Bolivia, que en términos generales ha sido muy positiva desde el punto de vista de la integración de... Bueno, en Bolivia no son minorías indígenas, es la mayoría dividida en distintas minorías, pero el pueblo indígena es la mayoría en Bolivia, y en Perú es un porcentaje importante. Y esos 2 conceptos están muy presentes. Y uno de los proyectos centrales, y que va a ser, es decir, igual que en Chile, tremendamente polémico, bueno, Castillo ha dicho que quiere convocar a una asamblea constituyente. Y esto ya, digamos, en los sectores establecidos en la élite, ha despertado todos los temores y ha levantado todas las antenas, y se ha dicho desde ya que eso es absolutamente inconstitucional y que eso necesita la aprobación del Congreso. Él no tiene la mayoría en el Congreso, es un Congreso unicameral de 130 miembros, y él sacó 30 y tantos diputados, de manera que esto ya se anticipa como una discusión muy, muy fuerte, y probablemente va a ser uno de los puntos de fricción. Ahora él puede elegir cuándo tratar de llevarlo adelante o no.
Sí, te voy a preguntar sobre otra cosa. No sé si es que ha habido algún tipo de señal en tal sentido, fuera del saludo que el presidente Sebastián Piñera le mandó a Pedro Castillo. Y te voy a preguntar si es que ha habido algún tipo de señal respecto de la relación con Chile, de este Perú bajo Castillo. No, no directamente, pero hay ya evidencia de que la Alianza del Pacífico, que es la gran iniciativa política del presidente Piñera, no genera ningún entusiasmo en la Lima de hoy. Es decir, Castillo no tiene ningún interés en continuar en esa vía que es considerada por muchos como una iniciativa alentada por Estados Unidos en un esfuerzo de neutralización de Venezuela y otros gobiernos de la misma orientación. Por lo tanto, allí inevitablemente yo creo que se van a vivir fricciones. Ya, pero independientemente de la situación de las relaciones internacionales multipaíses, la relación, por ejemplo, de Chile con Perú en términos de exportaciones e importaciones, de relaciones de inmigración, que es enorme, todo eso ¿se ha tratado en algún momento dado? ¿Lo ha tratado Pedro Castillo en algún momento dado? No lo ha tratado, y en general hay mucha tensión. Es muy interesante. Siempre en Perú ha habido mucho interés por lo que pasa en Chile, y Perú se compara con Chile. Es decir, así como hasta cierto punto Chile se mide con Argentina y a qué distancia, cuánto nos llevan los argentinos, bueno, en Perú existe la misma relación con Chile y están siempre mirando de reojo a qué ocurre en Chile. Por darte un dato, me ha tocado estar justamente para el Día Nacional de Chile en Perú, y la recepción que brinda Chile en Lima es una de las más importantes y una de las más concurridas. Es decir, hay mucho interés por tener contacto con Chile. Bueno, y en ese sentido hay un interés enorme en ver qué pasa en Chile en este proceso de elaboración de una nueva constitución. Porque justamente están mirando hacia Chile como un modelo que se podría seguir en el Perú. ¿Y cómo avanza? Esto se sigue con mucho interés en el Perú, y muchos políticos han aludido al proceso chileno en esa dirección, de un cambio constitucional. Bueno, esta historia recién comienza con este nuevo mandato, así es que vamos a estar probablemente conversando hartas veces de Perú en el futuro próximo. Muchas gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Igual, chao. Hacemos una pausa y volvemos.